Hay algo también que, a mi entender, se está manejando muy a perfil bajo, y es esa aglutinación de líderes indígenas con un movimiento que nos va a sorprender igual. ¿Cómo ves esa participación? Porque finalmente Guatemala no es Bolivia. Sí, totalmente. Acá todos los partidos políticos tienen indígenas dentro de ellos. La participación indígena está muy dispersa, pero esto puede cambiar en un futuro cercano o lejano. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ojalá cambiara, digamos, pero es muy difícil considerando la estructura y los males endémicos que tenemos como sociedad. El racismo y la discriminación siguen siendo todavía un detonante, digamos, que va condicionando la vida social en el país. ¿Y esto por qué lo planteo? Por ejemplo, si vemos los resultados del Latinobarómetro que los acaban de presentar, vemos, por ejemplo, que somos un país eminentemente racista, y somos un país que ahora resulta que tenemos el 60% de personas, si no acepta, por lo menos tolera que, por ejemplo, que un hombre golpee a su mujer. Entonces, somos así de malos como país. Todavía no hemos evolucionado a tal punto. Y obviamente eso no solo se ve en nosotros, viéndolo bajo la perspectiva ladina, digamos, sino también la cosmovisión de la forma en que los pueblos lo ven. También tenemos que estar claros de que cada uno de los partidos tiene condicionado determinado grupo de personas, representantes de distintas etnias, que no ha permitido este aglutinamiento real de sectores indígenas que pudieran causar, digamos, un revuelo verdaderamente, tanto en lo electoral, en lo político, en lo social, dentro del país, inclusive en lo económico. Pero tenemos que tener en cuenta también que también existen dificultades, digamos, dentro del propio sistema económico del país. Por ejemplo, el tema de defensa del territorio es el tema que más ha aglutinado a estos grupos. Y obviamente pues es una lucha válida, es una lucha que tienen dentro de su haber, precisamente por el tema de que están protegiendo en determinado momento un territorio que lo sienten, que las cosas que están sucediendo son ajenas a ellos. Probablemente se pueda haber radicalizado el conflicto, pero es un conflicto latente, es un conflicto que está ahí y es un conflicto que identifica y une a las personas. Y este tema creo que no lo deben de dejar pasar por alto, es un tema que tarde o temprano va a estallar, y para cualquier político tiene que ponerle atención a esto. Cualquier persona que pudiera llegar de presidente, pudiera llegar de diputados, este conflicto puede ser que afecte seriamente un sistema político en la medida que no se le ponga la debida atención y se brinde el debido respeto también a los derechos de cada una de las personas, especialmente el respeto a la identidad. ¿Pensás entonces que en esta campaña electoral estos grupos indígenas no van a tener algún tipo de peso específico? Yo creo que no, lamentablemente no hemos llegado a ese punto, no hemos llegado a este punto. Las campañas electorales en este país, tal cual se está dando ahora, son campañas de masas, son campañas en donde es al que yo más veo, son campañas de es lo que me venden, son productos. Los candidatos a la presidencia, a las diputaciones son productos que la gente viene y compra simplemente. Pero no es difícil que en el país, cuando por supuesto hemos tenido condicionantes en el sistema educativo especialmente, vengamos y creamos que la población va a venir y puede racionalizar más allá su voto, profundizando sobre los planteamientos de cada uno. Cuando, por ejemplo, en las encuestas, si a un candidato en la encuesta le sale que lo que necesita son sanciones, inmediatamente va a impulsar una iniciativa populista al Congreso diciendo que entonces elevemos todas las penas. Cosa que, por ejemplo, técnicamente ya está probado, que, por ejemplo, se sube la pena de homicidios y eso no significó en ningún momento que redujera el número de homicidios. Por el contrario, el número de homicidios siguió incrementándose hasta hace algunos años, que empezó a descender, y ahorita este año empieza a aumentar nuevamente. Entonces, es un tema complejo que Díaz Repollés lo plantea en la etapa poslegislativa como un elemento condicionante. ¿Por qué lo planteo así? Porque si, por ejemplo, se decide que es importante un fotógrafo y matan a un fotógrafo en el país, resulta entonces que por el clamor popular, entonces algún diputado va a plantear el fotograficidio, por ejemplo. Entonces, porque está respondiendo al clamor que la gente le pide, que electoralmente lo puede afectar o no. Entonces, estructuralmente todavía estamos en ese marco
Y creo yo que para salir de eso, obviamente van a pasar muchos años, lamentablemente, porque necesitamos consolidar conocimientos dentro de las personas, que no solamente la gente aprenda a leer y escribir porque es lo mínimo, sino que aprenda también a racionalizar. Inclusive lo estoy planteando desde el tema de la educación universitaria. Muchas veces en la universidad les enseñan a leer o a memorizar lo que les están dando, pero ¿cuántos nos enseñan a pensar? Y enseñar a pensar en este país creo que es el reto más grande. Yo creo que, no sé si lo voy a ver, pero sí va a haber un presidente indígena en este país. Yo quisiera verlo también. Lo que ocurre es de que si uno ve ejemplos afuera de Guatemala, hace 40 años en Estados Unidos, pensar que un negro iba a ser presidente, eso era inaudito. Bueno, totalmente. Lo fue. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos algún día elegir? Porque va a pasar. Lo que pasa es que creo que la sociedad sí va a tener que hacer cambios profundos. Así es. Sobre temas que hoy de verdad nos laceran, como es el ver a los pueblos indígenas como atrasados, como todo eso que desde niño hemos traído, que el indígena es borracho, que es haragán, que no le gusta el trabajo, o sea, nos han metido todo eso precisamente para dividir a esta sociedad. Pero que va a haber un cambio, yo creo que se va a dar, tarde o temprano. Totalmente, yo creo que, abonando a esta discusión, creo por ejemplo que este gobierno tuvo algo que yo lo califico como un punto de retroceso. No sé cómo tú lo califiques, pero, por ejemplo, haber quitado del magisterio la formación de maestros bilingües. Ante todo salió diciendo el Ministerio de Educación, sí, es que sí permanece en la formación de maestros bilingües, pero educación preprimaria. Pero la educación primaria se perdió totalmente el tema bilingüe. Y ese es un tema que se peleó en las Cortes, pero que no pudo hacerse más allá. Para mí es un grave retroceso para el país. Eso no significaba que no tuvieran formación universitaria, pero formar en su lengua materna a las personas es algo que realmente facilita el tema del entendimiento y la educación y la adquisición de conocimiento, cosa que difícilmente con las personas, si seguimos teniendo gobernantes que realmente no prioricen eso, sino que vean solo al revés de su nariz y los intereses que financian su campaña, difícilmente vamos a salir de esto. Totalmente de acuerdo con tus palabras y de verdad te agradezco que nos permitas a los guatemaltecos, allá en casa y aquí conmigo, tener este tipo de reflexiones, porque hay cosas que las tenemos que decir. O sea, el panorama es el que has planteado con muchísima claridad y de verdad te agradezco que vengas acá y nos llenes de esos conocimientos. A ti, Haroldo, te agradezco muchísimo el dejarme expresar. No necesariamente antes pensábamos en la necesidad de expresarnos, hoy pues es una realidad y hay que aprovecharla. Y creo que se debe hacer en los espacios que amerita hacerse, especialmente cuando te permiten expresarte con toda la libertad y por supuesto con toda la confianza como tú lo has hecho conmigo. Así que te agradezco mucho. Bueno, y a ustedes en casa hoy aprendimos algo un poquito más siempre, porque todos los días tenemos la obligación de seguir aprendiendo. Que usted vote, hágalo por quien quiera, eso sí, no olvide que el voto es secreto, que cuando usted entra se va a enfrentar a una papeleta, no hay nadie como usted allí, entonces ese voto debe de ser responsable. Que le regalen lo que quieran, porque al final, bueno, pues hay gente que un asadón, una piocha, una pila, láminas, lo que sea, pues cae bien, pero eso no debe condicionar el voto, menos que le paguen por ese voto, porque al final, como le repito, pues es secreto, usted va a votar por quien su conciencia le dicte y sobre todo hay que pensar en Guatemala. Este país sí necesita que de verdad algún día tengamos un verdadero estadista que llegue a gobernar este país y no llegue a ver qué se lleva. Que tenga una feliz noche y nos vemos la próxima semana.